¿Qué está pasando en el mundo? En Guatemala la tierra tembló. El temblor de 5.1 grados que sucedió el jueves al mediodía y que... ¿Acaso Dios nos está dando una advertencia? ¿Corresponde esto a lo que dice la Biblia en el libro de Mateo, su capítulo 24? Al menos 10 personas murieron este viernes en bombardeo. Comencemos. Que Dios le bendiga, amados. Que el Señor siga bendiciendo su vida. Le damos gracias por tomarse su tiempo para ver nuestros videos. Queremos seguir creciendo y expandiendo la palabra de Dios, por lo cual te pedimos que compartas el video. He visto lo que está pasando en el mundo, tanto alboroto, hay mucha angustia, hay muchas preocupaciones, y sé que muchos, al igual que yo, han notado que cuando pasan estas cosas siempre sale a relucir unos versos bíblicos que están en Mateo capítulo 24, donde dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra, pero aún no es el fin, porque vendrán hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares. Y la gente utiliza estas señales como principio del fin. Pero el texto realmente no quiere decir eso, amado hermano, sino que dice que es principio de dolores. Ahora, ¿de qué Jesús estaba hablando cuando mencionó eso, amado? Y eso es lo que yo quiero que en el día de hoy tomemos en cuenta y escuchemos. Y yo quiero que vayamos mejor al libro de Marcos. Y usted dirá, pero no fue Mateo. Sí, pero Marcos también tiene una perspectiva de lo mismo que dijo Mateo, tomando en cuenta que el libro de Marcos fue escrito primero que el libro de Mateo, y que Mateo tomó algunas iniciativas del libro de Marcos. O sea, que el escrito de Mateo fue inspirado en el escrito de Marcos. Tomando eso en cuenta, vamos a Marcos, su capítulo 13, versículo 1 en adelante, para poderle dar contexto a por qué Jesús dijo estas cosas. Y es que cuando Jesús estaba en el templo de Jerusalén en aquel tiempo, que él estaba viendo a los fariseos ofrendar, y que ahí usted ha escuchado la historia de la señora que ofrece las 2 blancas, esta viuda que ofrece las 2 blancas, y Jesús dice que ella ha ofrendado todo lo que tenía. Luego que Jesús sale del templo, dice lo siguiente: saliendo Jesús del templo, Marcos capítulo 13 verso 1, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificio. O sea, este hombre estaba maravillado por la majestad y la grandeza de ese templo, aunque este templo era la segunda construcción, o prácticamente la tercera, después de haber sido destruido la primera vez, que fue el templo de Salomón, el cual sí era majestuoso. Y Jesús, me imagino Jesús viendo el templo, simplemente dijo, Jesús respondió en el verso 2 y dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Como Jesús ha hecho esta afirmación, dejó en el corazón de los discípulos una inquietud, una interrogante, en pocas palabras, 2 preguntas, las cuales fueron lo siguiente: dinos cuándo serán estas cosas, versículo 4, y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. En base a estas 2 preguntas es que nosotros vamos a poder entender si realmente las señales que se ven ahora corresponden a lo que el Señor nos dice en el libro de Mateo, su capítulo 24. Jesús le responde a estos discípulos en el verso 5, les dice: miren que nadie a ustedes los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Mas cuando oigas de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que acontezca o suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán terremotos
En muchos lugares habrá hambre y alborotos. Principios de dolores son estos. En pocas palabras, Jesús, respondiendo a la pregunta que ellos tenían, ¿cuándo serán estas cosas? Esa es la primera pregunta. ¿Y cuáles son las señales que habrá de estas cosas? Bueno, dentro de las señales hay hambre, hay pestes, hay terremotos, pero la pregunta alude a la afirmación de Cristo de que el templo iba a ser destruido. ¿Y cuándo ocurre esta destrucción del templo? 40 años después de que Jesús dijo estas palabras. En el 70 después de Cristo, cuando el emperador Vespasiano tomó el poder, dice que él destruyó, mandó a quemar Jerusalén completa. Junto con el templo, destruyó el templo, saqueó el templo y comenzó la tortura para los cristianos. Pero Jesús también esto se lo anticipa. ¿Qué dice el verso 9? Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mi nombre para testimonio de ellos. Vemos eso en el libro de Hechos, donde el mismo apóstol Pedro, el mismo apóstol Juan fueron perseguidos. El mismo discípulo Esteban fue apedreado delante de los fariseos. El apóstol Pedro fue encarcelado. El apóstol Santiago fue decapitado, fue perseguido y muerto a espada. Y comenzó una persecución terrible, amado, para estos discípulos. Una persecución de la cual nunca había visto en el mundo perseguir personas inocentes, sin causa, simplemente por el nombre de Jesús. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y eso fue lo que ellos hicieron. En medio de su persecución, en medio de su dificultad, ellos siguieron expandiendo el evangelio. O sea, y eso me gusta de que la primera iglesia tenga ese espíritu, un espíritu de valentía. El mismo apóstol Pedro en una ocasión oró para que el Señor le diera un espíritu de valentía, que es lo que se necesita ahora en la iglesia. Ser valiente, no importa la censura, no importa las oposiciones que haya, seguir predicando la palabra con el mismo entusiasmo que tenían estos discípulos, que los estaban persiguiendo para quitarle la vida por causa del nombre de Cristo, y no dejaron de predicar la palabra de Dios, sino que con más entusiasmo, con más ánimo, seguían predicando y expandiendo por todos lados el evangelio de Cristo. Y esto es lo que hace la diferencia en un verdadero creyente. Hoy en día, cuando nosotros nos expresamos acerca de la grandeza de Dios, acerca de los estatutos de Dios, vemos cómo personas se levantan, cómo personas dicen: eso me ofende, yo pertenezco a tal comunidad. O sea, en pocas palabras, vemos esa censura de parte de las autoridades y a veces tenemos miedo. No tenga miedo, amado hermano. Pídale al Señor que te dé ese espíritu de valentía. Predica la verdad y defiende la verdad. La verdad no se cambia por nada, amado. Y estas personas, cuando estaban en esa dificultad, el Señor les sigue dando consejos, que es lo mismo que puede hacer con nosotros ahora. Pero cuando os trajeren, verso 11, para entregaros, no os preocupéis, no se turben. Si a ustedes en la persecución lo agarran, no se turben. Por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora eso hablar, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. O sea, no tenemos que angustiarnos, Dios está en control. Eso es lo que Jesús le está explicando a sus discípulos. Vamos a recapitular un poco para luego seguir leyendo. La pregunta que está en el corazón de los discípulos: ¿cuándo será destruido el templo? Y la otra pregunta: ¿cuáles señales habrá de tu venida? Jesús comienza a dar señales de cuándo será destruido el templo, de cómo estará ese caos, cómo será ese caos, de la destrucción del templo de Jerusalén, y le explica: habrán terremotos, habrá hambre, habrá pestes. O sea, Jesús le está explicando cada una de las situaciones que se van a dar y de la persecución que va a sobrevenir sobre ellos. O sea, Jesús todavía no ha entrado en explicar acerca de su venida, pero esto lo vamos a ver, amados, más adelante. Dice el versículo 12: y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Pero cuando veáis, y escuchen bien esta parte, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entiende. Eso está en Daniel 9:27. Y Antíoco, un emperador en el 1069 a.C., había cometido una abominación en el templo de Jerusalén. Él sacrificó un cerdo y sabemos que el cerdo era tenido como inmundo. Pero Jesús, 200 años después, está hablando estas palabras. O sea, cuando Jesús está hablando, no se está refiriendo a la abominación que hizo el emperador Antíoco. Se está refiriendo a una abominación que puede venir en el futuro. En pocas palabras, amado, ya que Jesús le está dando detalles de lo que va a acontecer 40 años más adelante, luego da un salto donde se va todavía más allá para darle una pincelada más o menos cómo serán las circunstancias. Dice, pero cuando veáis esta abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, refiriéndose al templo, a las cosas sagradas de Dios, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y esto quiero explicarlo para que estén atentos, amados. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que crían aquellos días. Orad, pues que vuestra huida no sea en invierno. Como dice Mateo también, no sea en invierno ni en reposo. ¿Qué tiene de similitud estas cosas? Cuando se manifiesta esta abominación desoladora, la condición del creyente no puede estar en reposo, no puede estar en pereza, no puede estar en descanso, no puede ser una condición de que puse la mano en el arado y voy a mirar atrás, no puede ser de retroceso, amado. Por eso es que Jesús utiliza esta analogía para explicarnos que nuestra condición espiritual tiene que ser de seguir hacia adelante aunque estén pasando estas cosas. Aquellas personas que Jesús encuentre de esta forma, lamentablemente para ningún lado van, se van a quedar, amados. O sea, aquellos que vean esta abominación, aquellos que vean estas señales, si están en la azotea, no descienda. Si usted está en el campo, ya no vuelva atrás. Hay de las que estén encintas en aquellos días, de las que estén con dolores, rezagadas, cansadas, porque ya su ministerio sienten que lo han cumplido y están cansados, están rezagados. Hay de aquellos que les sorprenden invierno, que están fríos, que no oran, que no ayunan, que no buscan el rostro de Dios. Hay de ellos, dice la palabra. Así que, amados, tenemos que estar apercibidos, gloria a Dios, para esta parte que Jesús nos está advirtiendo. Así como le advirtió a los discípulos, nos advierte a nosotros en este tiempo. Orad para que vuestra huida no sea en invierno. Pidámosle al Señor que cuando nosotros nos toque huir, no sea en un momento frío en nuestra vida. Verso 19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta el tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días de esa tribulación. Entonces, si algunos, versículo 21, dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creas, amado, porque serán falsas alarmas. Entonces, si algunos dijeren esto, no le creas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales para engañar, si fuese posible, a uno de los escogidos. Todavía usted escucha que en la India, que en China, que en Europa, que en Estados Unidos, que cualquier país hay un hombre levantando los muertos y diciendo que es Cristo. No le creas. No le creas, porque harán prodigios para engañar, harán milagros para engañar. Por eso siempre me gusta decirle a los hermanos que aún Satanás mismo, si tiene que hacer un milagro para engañar a la humanidad, se lo va a hacer. Así que tenemos que estar apercibidos. Mas vosotros, versículo 23, mirad, os lo he dicho todo antes. Todavía Jesús está en la primera pregunta, no ha entrado a la segunda. Pero en aquellos días, después de aquella gran tribulación, ahora viene con la segunda. ¿Cómo será su venida? Después que pase este acontecimiento de la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas.
las estrellas puede referirse a los ángeles, amado hermano. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el otro extremo. Aquí siempre hay dos posiciones. Hay personas que hablan de un arrebatamiento previo y luego la segunda venida, y hay otros que dicen que la segunda venida y el arrebatamiento son el mismo acontecimiento. Pero sea cual sea la posición que usted cree, amado hermano, esté preparado. Si usted cree que son el mismo acontecimiento, esté preparado. Si usted cree que son acontecimientos separados, esté preparado. Lo que importa aquí es que estemos preparados para lo que viene, amado hermano. Entonces, de la higuera, y aquí es que viene la respuesta que tanto esperábamos, de la segunda pregunta: ¿qué señales habrá de tu venida? De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí viene una parte que la voy a explicar más adelante. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Miren, amados, enfatizo el 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. ¿Cuándo será tu venida? Nadie sabe, ni el día ni la hora. Si un profeta, si un evangelista, si un pastor, si alguien de la comunidad cristiana le dice a usted que Cristo viene con fecha y día y hora, dígale mentiroso, porque nadie sabe ni el día ni la hora, pero sí los tiempos. Jesús dijo: aprended de la higuera, observar los tiempos. Cuando nosotros muchas veces vemos que está nublado, sabemos que va a llover. Jesús dice: aprended de la higuera. Cuando sus ramas ya están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, cuando ustedes vean estas señales que yo he descrito, saben que la venida está a la puerta. ¿Cuáles señales Jesús describió? Habrá hambres, pestes y terremotos. Esas señales que Jesús explicó al principio marcaron la destrucción del templo de Jerusalén. Pero esas mismas señales también marcarán la segunda venida del Hijo del Hombre, amado. Y aquí es que quiero que cuadremos las cosas. Jesús no especifica ni el día ni la hora, pero sí especifica los tiempos. Y he escuchado muchas personas diciendo en las redes y en algunas partes, pero siempre han dicho eso. Pero hay una diferencia, amado. Jesús está hablando de tiempos específicos. Por ejemplo, los últimos tiempos. ¿Cómo sabemos que estamos en los últimos tiempos? Cuando nosotros nos vamos a el libro de Segunda de Timoteo, su capítulo 3, vemos como el apóstol Pablo da una descripción breve de las características de los hombres en los últimos tiempos. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué en los postreros días vendrán tiempos peligrosos? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperamentales, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, en pocas palabras, cuando vemos las características de las personas en estos últimos días, este es el mejor cuadro para describirlos. Por eso no podemos tomar esto a la ligera y decir siempre ha habido terremoto. No es que siempre haya habido terremoto.
No es que siempre haya habido pestes, no es que siempre haya habido alboroto en diferentes lugares, es que están sucediendo estas señales justamente en los postreros días, y los hombres tienen justamente las características que la Biblia describe de los postreros días, amado. Nosotros tenemos que ver los tiempos, cómo está pasando la cosa. Tenemos que ver cómo las personas han desechado totalmente a Dios. Cómo las personas le han dado la espalda a Dios, amado. Y no quiero explicarte esto simplemente para asustarte o para aprovechar que el mundo esté en caos o está alborotado. Es más bien, amado, es para advertirte de que tu vida esté preparada para aquel día. Estés velando, amado. Que tú estés tranquilo con Dios y pueda decir lo que dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que no importa el alboroto que haya a nuestro alrededor, que tú estés confiado en Cristo Jesús. Como dice este proverbio que me encanta, que el que anda en integridad está confiado, mas el que pervierte su camino será quebrantado. Así que, amado hermano, no te preocupes por lo que está aconteciendo en el mundo. Preocúpate por la salvación de tu alma y predicar el evangelio, porque esto realmente es vida. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará jamás. Así que quiero decirte que Dios te bendiga, que Dios te dé paz, que le dé paz a tu familia, que le dé paz a tus alrededores, amado, y que de verdad puedas apercibirte antes de que estas cosas te sorprendan. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Hasta la próxima.